Bien, muy buenas tardes. Vamos a finalizar en el video de hoy, que va a ser bastante más corto que los anteriores, con un análisis de comparación de los métodos, del método de Arandela y del método del cascarón cilíndrico. Algo de esto habíamos comentado en la motivación del método del cascarón. Si quieren lo recordamos un poco. El método del cascarón cilíndrico partía con la motivación de que a veces no era factible aplicar el método de Arandela. El comentario iba, si lo recuerdan, en este contexto, que uno quería aplicar el método de Arandela cuando tenía la situación de una región limitada por dos curvas con variable independiente X y quería rotar esa región en torno al eje Y o una recta paralela con el eje Y o una recta vertical. Y entonces lo que ocurre acá es que o bien aplica el método del disco cuando el eje de rotación está pegado, digámoslo así, a la región, o bien aplicaba el método de la arandela. En cualquiera de los dos casos, eso pasaba por expresar y, x en función de y, x en función de y, para aplicar el método correspondiente. Y uno concluye de que en general eso no es posible. Eso tiene fuerza que tengas que despejar. Entonces aquí hay una dificultad técnica, y eso motivó de alguna manera a buscar una manera distinta, una estrategia distinta de cálculo, cuando se presentaba esta situación. Bueno, lo que se va a hacer acá en este breve video es comparar, comparar con un ejemplo y dejar establecido en general. Esencialmente lo que uno va a comentar a continuación es esta idea, es esto, que ya está mencionado, pero que ahora se va a formalizar. Se va a escribir con las hipótesis y con los resultados. Dice, si esencialmente, si tengo el intervalo AB, ¿cierto? Y tenemos acá una función igual a f de x, ¿ok? Igual a f de x. Y uno quisiera, por ejemplo, calcular el volumen del sólido obtenido al rotar, por ejemplo, esta región, ¿ok? Aquí se va a plantear con arandela, pero lo podemos hacer con disco, ahí. Entonces, ciertamente el volumen no es nada más que pi por la integral entre a y b de f de x al cuadrado, de x. ¿Ok? Ciertamente, estamos diciendo el disco. Pero nosotros podemos reescribir también, si la función es invertible, bueno, esta gráfica corresponde a de una función estrictamente creciente, por lo tanto es, no, digamos, sí, una buena función. Entonces, uno podría también hacer lo siguiente y decir, mira, en realidad yo tengo A, tengo B, tengo f de A y tengo f de B, ahí. Voy a tratar de hacer el dibujo exactamente igual como estaba planteado acá, a ver, una cosa así, ¿no? Ahí. Entonces queremos rotar esta región, y en realidad lo que podemos decir acá es, bueno, mira, en realidad esta es x igual f a la menos 1 de y. Y estamos rotando en torno al eje x. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que podemos calcular el volumen usando el método del cilindro, cascar un cilindro. ¿Ok? Y en este caso particular, si tú te paras en un I,
acá, tú tienes este cilindro, ¿no? Tú te vas a rotar de esta manera, por ahí, ¿no? Ahí. Tienes un cilindro de ese tipo. Estamos rotando de esa forma. Bueno, y ese cilindro tiene radio y tiene altura. ¿Ok? Tiene radio y tiene altura. ¿Y qué es lo interesante acá? Fíjate que en este caso, como estamos rotando esta región, lo voy a volver a pintar, la altura va a variar dependiendo de dónde estás parado. Fíjate, si consideramos esta línea, es igual f de a, entonces, nosotros tenemos dos alturas que considerar. ¿Mm? En este caso, el volumen del sólido está dado por integral entre 0 y f de a. Ahí es el volumen de un cilindro, pero lo vamos a escribir simplemente como I multiplicado por la altura. ¿Cuánto vale la altura en este caso? Es esta longitud, es B menos A, ¿no? De I. Más la integral entre f de A, y f de B. Y f de B. De el radio por la altura. ¿Y cuánto vale la altura en este caso? La altura en este caso es B menos f a la menos 1 de I. O sea, en nuestra fórmula de I nos aparece en alguna parte trabajar con la inversa de la función. ¿Qué queremos decir con esto? Que el problema se puede resolver cuando es posible despejar Y o despejar X. Es posible resolver el problema aplicando dos métodos distintos. Bueno, una situación similar es la que se va a comentar aquí. Se va a considerar otra región, pero lo que está detrás es la misma idea. Estamos comparando. Por supuesto que en este caso el método del disco es más eficiente que el método de la arandela. Hay que hacer un cálculo mayor. Nosotros comentamos que cuando tenemos más de una manera de resolver el problema, hay una manera que siempre hay una que es más eficiente que la otra. Bueno, esa es la idea que está detrás. Si se plantea una región adecuada, se puede resolver de los dos, aplicando los dos métodos. Entonces, ¿cuál es la conexión entre el método de la arandela y el método del cascarón cilíndrico? La conexión esencial es que cuando se puede despejar, o cuando existe la inversa, uno puede calcular, resolver el problema de ambas formas. Entonces, si tenemos un sólido, se puede calcular de esta manera o bien de esta manera. ¿Sí? Vamos con un ejemplo, a ilustrar la idea que se está planteando anteriormente, es decir, de que un problema se puede resolver de ambas formas. Entonces, el ejemplo es el siguiente, dice, la región en el primer cuadrante, que está acotada por arriba por x a la menos un cuarto, la que está en verde, vamos a aumentarla ahí, está en verde, x elevado y es igual a x elevado menos un cuarto, x es igual a 1 sobre 16, la recta vertical, y la recta y igual 1. Es esa figura, la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Entonces, lo que hace
es girar en torno al eje X. Es esta lo que se está considerando aquí, esa región. Y si va a girar en torno al eje X. X, Y. Entonces, vamos a resolver el problema. Este es un 16 y es inmediato que el otro valor es 1. Porque cuando Y es 1, X es 1. Así que el primer método a emplear para resolver el problema es el método de la arandela, y en el método de la arandela, naturalmente, la curva inferior es 1 y la superior es x a la menos un cuarto, así que nos da los radios. Radio interior, radio exterior. La variación de x es el intervalo 1 sobre 16, 1. En consecuencia, el volumen está dado por esa integral. La diferencia de los cuadrados de los radios te da eso. Para obtener el valor, la integral es entre 1 de 16 y 1 de pi por x elevado a menos un medio menos 1. 9 sobre 16. Ahora, vamos a calcular usando el otro método. ¿Cuál es el otro método que estamos considerando acá? Bueno, usemos a cascarón cilíndrico. Usemos cascarón cilíndrico. Bueno, si usamos cascarón cilíndrico, lo que tenemos que hacer es, ya más o menos se había comentado lo que ocurría, lo vamos a rotar en torno al eje X, ahí, ¿ok? En consecuencia, como rotamos en torno al eje X y usamos cascarón, la variable Y tiene que ser la independiente, la variable X la dependiente. Estamos rotando en torno al eje X, esa es la rotación, en torno al eje X para generar el sólido que está ahí. Bueno, giramos en torno al eje X, y lo que uno puede apreciar cuando uno rota en torno al eje X, este es X, este es Y, el Y se va a mover entre dos números que vamos a determinar, y por lo tanto cuando el Y está en ese intervalo, generamos un cilindro. Lo podemos dibujar acá. Este es el cilindro. Queda bastante claro cuáles van a ser las dimensiones que estamos considerando. Tenemos uno, pintémoslo de amarillo, el radio, y tenemos por su parte la altura. El radio va a ser I, porque la longitud, esta longitud es esa longitud. Y la altura es la diferencia de esas curvas, despejando X, despejando Y. La curva inferior es 1 sobre 16 y la superior es el despejar, ¿no? X elevado a menos un cuarto. La variable Y se mueve entre 1 y 2. Y se mueve entre 1 y 2. Esto que estamos diciendo es que la misma región se describe de esa manera. Esta región, que estamos llamando R, se describe de esa forma. El Y varía entre 1 y 2 y el X varía entre 1 sobre 16 y Y a la menos 4. El radio entonces es I, y la altura es la diferencia. En consecuencia, el volumen del sólido es 2pi radio por altura. Los cálculos nos llevan entonces al mismo resultado. Por lo tanto, en cualquier situación que uno se ponga, si la curva o curvas que encierran una región plana son dadas por funciones que son invertibles, teóricamente uno va a poder entonces calcular el volumen del sólido al rotar en torno a un eje por
dos métodos distintos. Entonces aquí se va a escribir una posibilidad, una situación. ¿Ok? Aquí se va a escribir una situación. Sea f una función que tenga inversa, sea pidamos una función creciente estrictamente con derivada, derivable con inversa continua, en el intervalo a, b. Si aquí vamos a hacer el cálculo respecto al eje y, pero todo debería funcionar de la misma forma. Si se hace girar en torno al eje y, ¿ok? Si se hace girar en torno al eje y, esta región, el A se mueve entre A y B, ¿ok? La función es creciente, estamos pensando en esta región, mira, aquí está A, aquí está f de B. F de B, F de A. Estamos considerando qué región, todos los x, y tal que para x fijo, y se mueve entre f de x y f de b, así que la región es esta es la región. Y esta se está rotando en torno al eje y, de esa manera. Y, x, x, y. Ahí está la rotación. Por lo tanto, nosotros podemos calcular, en este caso, podemos calcular el volumen, dice se rota en torno al eje y. Se puede calcular el volumen usando el método del cascarón cilíndrico, que es el que bastante, el rápido en este caso, radio, altura, y también se puede calcular usando arandela. En el caso del cascarón cilíndrico, fíjate que en la primera igualdad, en el lado izquierdo, está justamente el cálculo acá, la igualdad, y es fácil de deducir, porque aquí el radio es x, y la altura para un x, esta es la altura, f de b menos f de a. F de b menos f de x, parece más. Ahí. Así que el volumen está dado por esta expresión. Y simultáneamente está dado por la expresión que está a la derecha si nosotros ahora aplicamos, bueno, el mismo razonamiento que hicimos acá, con el que partimos. La misma idea. Tenemos que despejar, este es igual a f de x. ¿Okay? Igual a f de x. Y es igual a f de x. Y es f de x. Entonces tenemos que calcular usando arandelas. Estamos rotando en torno al eje y, por lo tanto tenemos al rotar en torno al eje y, tenemos un radio inferior, que es A, y un radio exterior, que es F a la menos 1 de I. Con I variando entre F de A y F de B. Recuerda que la función es creciente. Por lo tanto, el volumen de ese sólido está dado por esta integral, usando el método de arandelas. Pi por la diferencia de los cuadrados de los radios. Así que esa igualdad debería ser cierta. Lo que viene a continuación es una demostración rigurosa de que eso es así. La demostración
La demostración es consecuencia de la demostración de ese desigualdad, es consecuencia de mostrar que dos funciones definidas en el intervalo a, b tienen la misma derivada y coinciden en un punto. Eso es lo que viene, esa es la idea de la demostración. Entonces, defínase w de t, la integral de f de a f de t de la expresión que está ahí, el integrando del lado izquierdo, y definamos s de t, la integral entre a y t, de 2x f de t menos f de x, el integrando del lado derecho. En el lado derecho. S de t en el lado izquierdo y el otro en el lado correspondiente ahí. Pero lo primero que uno tiene que comprobar es que las funciones w, que no está dicho acá, pero lo vamos a mencionar, w y s son derivables en el intervalo a, b, por el teorema fundamental del cálculo. Fíjate que s de t es dos integrales, ¿ah? F de t sale fuera de la integración, S de t es una suma de dos funciones que son derivables, son funciones derivables. Como el integrando es continuo, la función definida, la función integral es derivable, ¿no? W de t, esta función es derivable porque el integrando es continuo, la inversa es continua, y el teorema fundamental del cálculo y la composición de funciones derivables, así que tenemos eso. Entonces, lo que uno hace a continuación acá es calcular la derivada y mostrar que estas dos funciones tienen la misma derivada. Veamos, la derivada de w de t es por el teorema fundamental del cálculo, es el integrando evaluado en el extremo superior, en el límite superior, por la derivada del límite superior. Fíjate que f a la menos 1 de f de t es t cuadrado, ahí está el cuadrado. ¿Sí? Y en el otro caso, antes de calcular la derivada de s de t, separamos dos. S de t es 2pi f de t por esa integral, qué sé yo, 2pi la integral entre a y t de f de x. Entonces, es esta la función con la que estamos trabajando, y esa es la que se deriva. Al derivar, usando la regla de la derivada y el teorema fundamental del cálculo, llegamos a esta función, que es la misma, que la que aparece arriba. Así que estas dos funciones tienen la misma derivada en el intervalo AB, por lo tanto difieren por una constante. Si llamamos alfa la constante, esto, existe una constante para la cual esa igualdad es verdad, pero para t igual a, ambas tienen la imagen 0. En consecuencia, alfa debe ser 0. Así coinciden las funciones para todo t. Lo que muestra la afirmación para t igual b. Si reemplazamos para todo t en el intervalo, para t igual b, llegamos a la igualdad que nos está indicando que los volúmenes se calculan, el volumen se calcula de dos maneras distintas. Bien, cerramos esta clase breve con algunos problemas interesantes. El primer problema ya lo habíamos abordado anteriormente, ¿eh? Aquí lo estamos formalizando. Se llama, vamos a calcular el volumen de este sólido. Esto más la circunferencia. Dibujemos la circunferencia acá. Vamos a tomar la circunferencia de centro del punto de coordenada R0 y radio R con R mayúscula mayor que R minúscula. Digámoslo ahí. R más R, R menos R. Y lo que vamos a hacer es, ahí, en la circunferencia. Aquí tendríamos que ser
Vamos a hacer bastante más riguroso. Aquí podemos colocar menor o igual. Si eso se rota, queda el toro. ¿Qué figura? Esta. Si nosotros rotamos solamente la igualdad, es decir, solamente la circunferencia, lo que queda es la cáscara. Nos queda la cáscara. Al considerar el signo menor o igual, estamos incluyendo los puntos interiores, por lo tanto nos queda el toro sólido. La cáscara sería interesante, es interesante para la cáscara hallar el área superficial, de la superficie que tiene. Bueno, este es el toro de revolución. Es una superficie toroidal. ¿Mm? Es un toro de revolución. Entonces, lo que vamos a calcular para este toro es el volumen. Se comentó en la clase pasada, voy a volver a recordar acá, el cálculo de esto. Disco Arandela, perdón. Quedó en el disco Arandela el cálculo. Método disco Arandela nos quedó el cálculo. Acá. Ya habíamos encontrado algo particular usando el método de la arandela. ¿Ok? Ya habíamos hecho un cálculo como este. Vamos a hacer el cálculo del volumen del toro de revolución usando el método del cascarón. A ver, entonces, volvamos a colocar acá. La idea que está detrás es esto. El razonamiento que vamos a emplear el siguiente razonamiento. Vamos a calcular el volumen de la mitad. R más R. Ahí, esto. Vamos a rotar en torno al eje. Por lo tanto, cuando nosotros rotamos acá, lo que nos queda va a ser un poco forzado el dibujo, pero va a quedar ahí, ¿no? Pongámoslo acá. Ahí lo estamos rotando. Estamos rotando el... Ahí. Por supuesto que me quedó todo descuadrado. ¿Sí? Voy a mover un poco para efectos del dibujo. Para efectos del dibujo voy a mover el eje. Voy a hacer una trampa aquí. Movamos el eje para que quede más centrado. Se está rotando en torno al eje. Así, ¿no? Está un poco mejor. Ese es el eje de rotación. Tenemos entonces el radio y tenemos la altura. El radio, como se está indicando acá, es X. El X se mueve entre R menos R y R más R. Y la altura se obtiene de despejar I en la ecuación de la circunferencia. Radio por altura. Ya, aquí viene el detalle. El radio por altura. 2pi R menos R, R más R. X por 2. 4pi nos queda esta integral. Ahora es un problema de cálculo integral. Entonces, ¿cuál es la estrategia acá? Lo que se quiere calcular es esta integral. X, la raíz de R cuadrado menos X menos R al cuadrado. Y la estrategia es darse cuenta que no hay que desarrollar el cuadrado de binomio dentro, sino hacer un cambio de variable. Aquí podríamos hacer un cambio de variable. Hagamos un cambio de variable. Hagamos U igual X menos R.
de u igual de x. Así que en realidad vamos a ocupar dos cambios de variable, pero bueno, veamos acá. Esto se nos quedaría así. Esta integral queda, pintémosla con verde. R más u, ¿no? O u más r. De r cuadrado menos u cuadrado. De u. Ya, y esta integral la podemos separar en dos integrales, que es esta, u, r cuadrado menos u cuadrado, de u, más la integral de r, por la integral entre la raíz de r cuadrado menos u cuadrado. Ok, ahora, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que ambas integrales se pueden calcular usando, así como están, hay que hacer los cálculos. Esta es directa, porque es una sustitución simple, la derivada de u cuadrado es 2 de u, 2u de u, y la otra integral se puede calcular usando sustitución trigonométrica. Sin embargo, en este caso hay que tomar en cuenta los límites de integración, y los límites de integración nos van a permitir calcular bastante más rápido las integrales definidas. Entonces, este truco de hacer el cambio de variable se está exteriorizando en completar la expresión x menos r, que es lo que se está planteando acá. X menos R más R se separa la integral en dos pedazos. Aquí está el cambio de variable. Lo interesante acá, vuelvo a repetir, que esta integral, el cálculo directo, sustitución trigonométrica, llegamos, o sea, sustitución simple, es esta. Fíjate que cuando se evalúa entre R menos R y R, se cancela esto, 0. Si hubiésemos hecho el cambio de variable, si hubiésemos hecho si se hubiese hecho el cambio de variable, queda menos R y queda R, ¿no? Entonces acá habría quedado la integral entre menos R y R de U de la raíz de R cuadrado menos U cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta integral? Se puede calcular directamente, como fue lo que hicimos acá, pero en este caso particular es más rápido el cálculo, porque este es impar. Impar. Por lo tanto, la integral vale 0. En cualquier caso, esta integral es 0. ¿Qué ocurre con la otra integral? Bueno, la otra integral es de este tipo. Y esta integral está relacionada con el área de la circunferencia. Es pi cuadrado por el radio al cuadrado. El volumen del toro entonces está dado por esta expresión. Aquí, en este cálculo, hay un 2 que está sobrando. No, no es que en realidad esté sobrando, sino que estamos considerando, eh, aquí se consideró, en el análisis consideramos todo el cilindro. El cilindro, si nosotros multiplicamos por 2 en el análisis, en el dibujo que acabo de hacer, vamos a llegar al mismo resultado. El cálculo que hizo acá involucró todo el cilindro, no se tomó el semicírculo, se tomó el círculo completo. Entonces, si tú tomas el círculo completo, ahí, la altura es 2 veces ese valor. Para un X,
Esta es la altura. Esto es h. Y ahí entonces está el 2. Se está tomando todo este cilindro con esa altura. Ahí. Eso fue lo que hicimos. Ese es el cálculo que se hizo. ¿Ok? Eso es lo que se hizo acá en esta parte. El radio se mantiene en la altura. Entonces, el área, el volumen del sólido es 2R por R cuadrado pi. Ese es el volumen del sólido. Bien, los otros dos problemas que quedan involucran método de sección transversal, por sección transversal. Calcular el área del volumen de una pirámide recta, pero de base rectangular, que tiene área A mayúscula y altura H. Nosotros ya habíamos hecho este cálculo. Voy a volver acá. Pero con la base cuadrada, justamente esta parte. La base era cuadrada. ¿Cuál era la teoría? ¿Cuál era el procedimiento? La base era cuadrada, por lo tanto vamos a considerar un eje que pasa por el vértice y el centro de la pirámide, es decir, la intersección de las diagonales. Ese eje va a ser el eje X o el eje Y. En este dibujo es el eje X. ¿Mm? Fíjate que si nosotros tomamos secciones planos perpendiculares al eje X que cortan la pirámide, lo que quedan como secciones transversales son cuadrados. Eran cuadrados y había que determinar la longitud del lado en función de X, donde estabas cortando. ¿Y qué es lo que hace uno para eso? Para eso uno puede considerar un plano perpendicular a las secciones transversales y que contiene al eje, que es justamente el que está ahí. Este plano. Y al intersectar con la pirámide nos queda la figura que se está indicando ahí. Ahí aparecía la proporcionalidad. ¿Okay? Aparecía la proporcionalidad que nos permite expresar el lado en función de X y por supuesto de A. A que era la longitud del lado de la base. ¿Okay? Y llega a una proporción que se está indicando ahí. Eso estamos en el caso de la base cuadrada. Luego el área, que es un cuadrado, es el cuadrado de este número, que es un cuadrado, es el cuadrado de este número. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo, pero con dos planos, de tal manera de expresar en función de la otra longitud que aparece. Entonces lo que hacemos acá es el mismo razonamiento. Si aplicamos el mismo razonamiento, recuerde que acá el dibujo no me queda muy bien. No me queda bien el dibujo. Ah, es así. Algo así, ¿no? Ah, está con perspectiva. Ya. Okay. Algo como esto. Ya, una cosa así. Ahí va el dibujo. Algo así. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a colocar en la pirámide el mismo razonamiento que se consideró anteriormente, ahí. Entonces es algo así. Esta es la pirámide. ¿Ok? Ya, y se tomó un plano que, como este. Entonces lo que nos queda es que si estamos jugando con esa longitud, que vale A, y se hizo el razonamiento, que es el que aparece aquí. Esta longitud vale A,
Ahora lo que uno puede hacer es considerar otro plano, como este. Y entonces al cortar la pirámide, nos queda esta. Este es D. Recuerda que las secciones transversales son rectángulos ahora. Entonces hay una longitud S dando vuelta y L dando vuelta. El razonamiento se aplica en S y en L, o sea, se aplica trabajando aquí, y después se cambia el plano y se pone el plano de esta manera. Por lo tanto, las longitudes del rectángulo, que es la sección transversal al cortar a nivel X, es esta. Estas son las longitudes del rectángulo. En consecuencia, el área de la sección transversal es el volumen en la integral entre 0 y h de a de x es el cálculo que aparece ahí, es un tercio de AB por h, o sea, es un tercio del área de la base multiplicado por la altura. Eso nos va a dar el volumen de la pirámide. Es interesante preguntarse si esto vale en general, cuando la base es cuadrada y cuando la base es rectangular. ¿Qué pasa si la base es triangular, por ejemplo? ¿Seguirá valiendo el resultado? Problema interesante. ¿Será un tercio del área de la base por la altura? Problema bien interesante. Bien, terminemos con este otro que es bastante, muy interesante. Dice, si tiene dos cilindros rectos, circulares, del mismo radio, estos cilindros se intersectan de forma que los ejes se cortan en ángulo recto. Determinan un sólido, la intersección, hallar el volumen. Fijarse. La figura de la izquierda es la intersección. Los dos cilindros se intersectan formando una cruz. ¿Okay? Entonces, dos sólidos se intersectan y queda el sólido, que es el sólido de intersección. ¿Cómo determinar el volumen de ese sólido? Bueno, no es tan intuitivo darse cuenta. Esa es la intersección. Lo que va a ocurrir es que el cuerpo que se forma es este que vamos a presentar a continuación. Es ese que está. Este es el cuerpo que es el sólido intersección. Ese sólido que está ahí. ¿Y cómo determinamos el volumen? Bueno, lo que va a ocurrir aquí es que si uno considera planos horizontales, de alguna manera, van a formar en el sólido secciones transversales que son cuadrados. Eso no es tan inmediato darse cuenta, así que les presento un dibujo donde se puede apreciar ese. Vamos a considerar secciones paralelas al plano que es definido por los cilindros. Entonces, aquí hay un eje de simetría de un cilindro, aquí está el eje de simetría del otro cilindro, ambos están contenidos en un plano. Si consideramos planos paralelos a este plano, esos planos van a cortar el sólido en cuadrados. Consideremos las secciones paralelas definidas por los ejes, estas son cuadrados.
Convenzámonos de que eso es así. ¿Ok? Ahí está la intersección. Estamos cortando y lo que uno obtiene, como cuando uno lo puede apreciar, que a diversas alturas, a diversos niveles, corta. Se está cortando. Entonces, tomemos el eje Z y tomemos un plano que es perpendicular con el plano descrito anteriormente, por lo tanto, paralelo, ¿sí? Perpendicular con el eje Z. Las secciones transversales son cuadrados. El Z se mueve entre menos A y A, recuerda que la intersección, y para cada Z entre menos A y A tenemos los cuadrados. Echémoslo aquí. ¿Cuál es la longitud de esos cuadrados? Bueno, cada uno de estos cuadrados si uno separa en Z, ahí, en Z, uno tiene que, esta longitud es la longitud del lado de cada cuadrado, a altura Z. Esta es la circunferencia, digámoslo, ¿sí? Esta longitud es raíz de A cuadrado menos Z cuadrado. Y este punto es con menos raíz de A cuadrado menos Z cuadrado. Si uno le llama a este el eje Z y este le llama al eje Y, uno tiene que este Y es igual e Y es igual. No sé. Entonces cada cuadrado que se forma tiene ese lado como longitud. El área de la sección transversal es el cuadrado de ese número, la integral entre menos A y A, de A de Z está dado por esa función. Y ese es el valor del volumen de ese sólido. ¿Ok? Bien. Finalizamos entonces la clase.